que aplica en las mejores ciudades del mundo para bajar el delito. Bueno, hablamos con Gustavo Grobo Copatel. Ustedes saben que es uno de los grandes empresarios de la Argentina, con visión y con el campo en su ADN, para entender lo que pasa a nivel de la política agropecuaria nacional. Gracias por el contacto, Gustavo. ¿Cómo le va? Un gusto saludarte. Buen día. Igualmente, igualmente. Cuando usted escucha que el presidente, por un lado, habla de aumentar las retenciones, sin saber que eso tiene que pasar por el Congreso, que no le dará el apoyo, y es contradicho por el ministro de Agroindustria, por el propio ministro de Economía, ¿qué es lo que piensa de la política que el gobierno tiene en materia agropecuaria? Bueno, al principio, no sé, pienso que hay una falta de conocimiento, de sensibilidad o de como quiera llamársele, porque, como bien dice, si es algo que no va a funcionar, crear incertidumbre ahora donde la gente está sembrando, no parece algo positivo, digamos, más bien destructivo. Y de hecho, los primeros números que hay es que a pesar de tener los precios más altos en la historia de la humanidad en el trigo, la superficie de trigo en Argentina va a caer. Que eso es algo absolutamente contrafáctico y negativo. Y eso tiene que ver por la incertidumbre y obviamente un aumento de costos y el efecto de las retenciones que impactan también en la toma de decisiones de los productores. Es decir, cuando suben los precios es una indicación que el mercado da a los productores para que siembren más. Si desconectamos el mercado del precio que recibe el productor, logramos este tipo de cosas que van contra los intereses del país. En los últimos días se vieron casos de contrabando o de algunos productores que prefieren vender sus productos, llámese soja, en países limítrofes, en donde obtienen mejores ganancias. No es que estamos avalando ese tipo de conductas, pero es algo que está pasando en virtud de las retenciones tan altas que aplica la Argentina. Sí, igualmente creo yo que son, cantidades súper pequeñas, pero que de alguna manera manifiestan lo que usted dice, que si en el resto de los países se puede vender al doble, hay gente oportunista que trata de sacar algún tipo de diferencia sobre eso. Pero eso yo creo que es fácil de controlar, ¿no? O sea, es muy difícil ocultar un camión de soja, digamos, sin que nadie se dé cuenta. Evidentemente fallan los controles por parte del Estado. ¿Y hay un problema ideológico detrás de la mirada que tiene este gobierno sobre el campo o es un problema económico? Porque no se entiende que en una oportunidad global para la Argentina, gran productora de alimentos, sobre todo agropecuarios, siempre se le ponga el pie al campo. ¿Cuál es su visión? ¿Es económico o ideológico el problema o el conflicto de hace tiempo que se tiene en materia agropecuaria? Yo creo que parte de un desconocimiento enorme sobre lo que es el campo y sobre el potencial que tiene el campo. Hay muchos políticos, pero también hay muchos académicos y de distintos signos que piensan que el campo ya dio todo lo que había que dar y ahora es hora de exprimirlo, por decirlo de alguna manera. Y eso desconoce todo lo que tiene que ver el siglo XXI, el siglo de la genética, la bioeconomía, las oportunidades que hay enormes en crecer, aumentando valor en las cadenas, aumentando empleo de alta calidad, integrarse al mundo, un mundo que necesita más alimentos por el tema de seguridad alimentaria y que ahora en esta crisis de la guerra se expresa de una forma mucho más dramática. Y Argentina tiene todo para darlo en eso, no solamente en la producción de materias primas, sino en la producción de productos mucho más elaborados. Si nosotros hubiésemos hecho las cosas que había que hacer, digamos, en los últimos 20 años, Argentina hoy estaría produciendo casi el doble o el 50, 60% más, estaría exportando 15.000 millones más de dólares por año. En fin, hubiésemos resuelto gran parte de los problemas que hoy tenemos y hubiésemos podido redistribuir de mejor manera y demás. Yo creo que acá hay una mirada ignorante, cortoplacista, limitada a los intereses de la clase política, y yo creo que también la dirigencia agropecuaria y en general todo el liderazgo agropecuario, de los cuales también me incluyo, no hemos sabido dar soluciones o propuestas integrales a este problema. Así que es una deuda que tenemos todos
y especialmente empezando por casa. Gustavo, buen día. Bueno, parte de lo que vos decís se me viene a la mente lo que tiene que ver con la hidrovía, y muchos especialistas lo que marcan es esto, ¿no? Que a partir de que la hidrovía, ese gran curso, ¿no? Por donde ingresan y salen exportaciones e importaciones de Argentina, a medida que eso se fue desarrollando a partir de la década de 90, hizo crecer mucho al campo, ¿no? Y se potenció. Claro. Seguramente hay mucho más, como vos decís, pero digo, Claro. son esas decisiones que son estratégicas de alguna manera. Lo Sí, que... sí, la Lo que política en general, ¿cierto? La política impositiva, las inversiones, etcétera, etcétera, todo eso construyen competitividad y dan la posibilidad de aumentar la producción y agregar valor. Lo que vos decías recién también tiene que ver con esto de que, bueno, quizás haciendo una autocrítica, quizás también al sector le ha faltado la capacidad de proponer algo, por bueno, este problema de la inflación, del tema de los precios a nivel interno, viene golpeando hace tiempo. Si hoy en día tuvieras que pensar una propuesta, ¿no? En el contexto global, con precios altísimos en el mercado externo, que impacta siempre en el mercado interno, ¿cuál sería tu postura? Porque en algunos sectores lo que se plantea es, bueno, beneficiemos, quitémosle el IVA a la tarjeta alimentar, pero digo, hay todo un sector, una clase media que sigue asumiendo, si no es con retenciones, digo, si no hay otra medida que contenga los precios, ¿cómo se hace para Sí. que eso no impacte en el común de las personas, ¿no? Por eso hablo de una propuesta integral, ¿no es cierto? Usualmente las propuestas solo son bajen los impuestos, y yo creo que es hora de que empecemos a mirar más allá del interés particular de cada uno y crear propuestas. Mira, yo creo que lo que hay que hacer es que dejar que los precios lleguen a los productores para que ellos produzcan más y tengan más incentivos para producir, por un lado. Y por otro lado, en el caso de la sociedad que está, digamos, realmente pasando un momento sumamente malo, generar subsidios directos a aquellos sectores que más lo necesitan. Es decir, que cuando nosotros estamos bajando el precio del trigo, le bajamos el trigo para el rico, para el pobre, para todo el mundo sin discriminación. En cambio, si dejamos que el precio suba y aplicamos parte de esa mayor recaudación que va a tener el Estado para subsidiar directamente a los sectores más pobres, yo creo que es la medida más inteligente y más virtuosa de alguna manera. Es decir, sin intermediarios, ¿no? De los que se hablan los gerentes de la pobreza, sin los que finalmente administran los beneficios o los planes o subsidios que provee el Estado, que en realidad es, en muchos casos lo que pasa en el conurbano es repartija de alimentos o subsidios que no solucionan el problema de la desigualdad. Ahora, ¿ustedes miran o se están reuniendo con otros sectores de cara al 2023 que puedan tener en cuenta el campo tal como ustedes lo piensan o en consenso con los sectores productivos para tener una nueva oportunidad en esta Argentina que viene? No, yo creo que en el campo existen múltiples sectores. Yo no participo en las gremiales, digamos, o sea, no soy un libre pensador, digamos, sin responsabilidad, pero existen muchas propuestas. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, esas propuestas tienen que ser más integrales, tienen que, digamos, buscar los equilibrios generales, como dicen los economistas. Y yo creo que existen, a propósito de lo que decías antes, diversos mecanismos para que esa ayuda llegue puntualmente a los sectores más pobres. Argentina tiene un sistema de ayuda y de distribución que, más allá de que no ha servido para crear empleo o revertir la situación, permite contener y ayudar a una cantidad enorme de gente, y eso está implementado después de la crisis del 2002, y está bastante, digamos, no digo que sea éxito, porque el éxito está en revertir esa situación. Esto sería algo como una transición hacia crear empleo sustentable en el tiempo. Claro. Argentina no ha sabido, o sea, sabemos cómo distribuir, sabemos cómo ayudar, no sabemos cómo crear nuevo empleo, crecimiento y demás. Ese es el punto. Es que, Gustavo, mire, como última pregunta, pero pensando justamente en esta Argentina en la que nadie piensa, ¿no? Por ejemplo, Argentina 2023. ¿Por qué no se desarrollan las economías regionales? Digamos, la población está concentrada entre Buenos Aires, Sí. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde llega gente del interior que no termina teniendo ni vivienda ni posibilidades de trabajo, hacinados, a expensas del crimen organizado. Digo, falta ese liderazgo, ¿no? De pensar que la Argentina tiene un territorio maravilloso,
con desarrollos regionales que nadie piensa, me parece. Ya hay obviamente un montón de cosas que hacer. Hay que hacer transformaciones muy profundas para revertir este proceso de deterioro. Esas transformaciones profundas hay que hacerlas rápido y tienen que tener un acuerdo, diría yo, mayoritario, porque esto no es una política de un gobierno, sino que es una política de Estado que tiene que sostenerse en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno. Correcto. Entonces, el debate que me parece a mí que nos debemos es eso. Y ese debate no tenemos que esperar las próximas elecciones. Yo creo que es un debate que se puede ir haciendo desde ahora, Totalmente. porque la gente me parece que le interesa este tema, este tema le da esperanza y justamente se va a elegir a un líder que represente esta idea. De acuerdo. Muchas gracias, Gustavo, por el contacto. Bueno, un abrazo, adiós. Que tenga buen día. Bueno, fue Gustavo Grobocopatel, sobre el futuro del campo. Mientras tanto, ¿qué pasa con la